Luego de muchos anuncios y polémicas, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el gobierno nacional capitalizará a la nueva EPS, una decisión que, según indicó, ya fue ordenada por el presidente Gustavo Petro. María Fernanda Carrascal nos cuenta detalles. María Fernanda. Buenas noches, Giovanni televidentes. Tras un análisis técnico sobre la suficiencia de la UPC que llevó a cabo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el gobierno nacional capitalizará la nueva EPS. Según explicó, esta decisión ya fue instruida por el presidente Gustavo Petro. Solamente capitalizar, sino comenzar a pagar especialmente las deudas que se puedan mañana aclarar con respecto a la nueva EPS. ¿Por qué? Porque la nueva EPS es una EPS que es parte del Estado y el Estado tiene que responder. La nueva EPS tiene una calidad muy diferente a las otras nuevas EPS, a las otras EPS. Las otras EPS son privadas, ¿cierto? Y tienen que responder los privados, pero aquí hay el 50 y un poco más, como le mostré, 50 más 1, 50,07, en donde el Estado tiene que responder. El enfoque inmediato se centra en depurar y atender las deudas que puedan ser auditadas en el corto plazo, lo que implica un proceso previo de validación antes de realizar pagos e incorpora criterios técnicos para priorizar las obligaciones. El diseño inicial de la reforma al sistema de salud contemplaba destinar más de 2 billones para iniciar el saneamiento financiero y cubrir pasivos acumulados. Por otro lado, la unidad de pago por capitación UPC es el valor anual que el gobierno a través de la ADRES reconoce a las EPS por cada afiliado para financiar la atención en salud. El tema ha cobrado fuerza en las últimas horas, luego de que el ministro de Salud afirmara que los recursos son suficientes y que el problema radica en su manejo. En los últimos 4 años, la UPC ha crecido 21 billones en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud aumentó cerca de 25 billones de pesos, con un incremento por encima de la inflación, especialmente en el régimen subsidiado. Tomamos todos los gastos, los referenciamos y por eso tenemos todas esas fórmulas que nos demuestran cómo debe pagarse y costearse la UPC para poder saber que el resultado sea lo que nosotros presentamos. Entonces, por eso ellos presentan son estados financieros que son muy diferentes. Los estados financieros de ellos es desempeño y eficiencia de su empresa. Y nosotros lo que recibimos son todos los gastos que ellos han hecho en materia de salud. En materia de transparencia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, citó hallazgos de la Contraloría General de la República, según los cuales en 2024 la ADRES giró 87,89 billones, mientras que en los reportes financieros ante la Superintendencia Nacional de Salud se registraron cerca de 85,18 billones, lo que deja en diferencia de 2,7 billones y genera dudas sobre el destino de esos recursos. Además, advirtió sobre posibles usos indebidos en gastos ajenos a la atención en salud, como combustible o actividades recreativas. No es cierto que la Corte haya dicho, suban la UPC. Digo, siéntense, vean, revisen las cifras. Queda claro que el único que tiene competencia para aumentar la UPC por nuestra legislación es el señor ministro de Salud, es el Ejecutivo, con el apoyo de los otros ministerios que tienen que ver con las finanzas públicas. Continúen con más información. Informó para Noticentro 1 María Fernanda Carrascal. Gracias, María Fernanda, por su reporte. Y el abogado del expresidente de Cosalud le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría investigar el proceso de intervención de esta EPS. Así, el incumplimiento de un fallo que ordena a la Supersalud suspender la administración de esta EPS. César Melo tiene los detalles. César, feliz noche. Hola, muy buenas noches. Y es que sigue la polémica judicial en torno al manejo de la EPS Cosalud, luego de que precisamente el Tribunal de Bolívar ordenara que se suspendiera la intervención por parte del gobierno nacional y que se devolviera la empresa a sus antiguos administradores. Pues el abogado de Cosalud anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía ante el presunto incumplimiento de la decisión judicial.
El abogado Julián Quintana, defensor del expresidente de Cosalud, denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la intervención de la EPS y el supuesto desacato de un fallo que ordena suspender la administración de la empresa por parte del gobierno nacional. Por negarse a cumplir la orden del Tribunal de Bolívar de entregar la EPS a sus antiguos representantes legales, destacando que tanto el Tribunal de Cundinamarca como el de Bogotá han dado crédito que las denuncias hechas por el gobierno Petro no tienen ningún fundamento fáctico ni jurídico. La intervención de la EPS ha estado marcada por una disputa entre los abogados de la empresa y el presidente de la República, quien señala abiertamente que hubo actos de corrupción en el manejo de la empresa. Y el Tribunal de Bolívar destaca en su decisión que la intervención lo que produjo fue que la EPS, después de ser una de las mejores de Colombia, hoy está en cuidados intensivos prácticamente para liquidación. En las últimas horas, la Superintendencia de Salud anunció que acatará el fallo. La denuncia del abogado de Cosalud fue presentada ante la Fiscalía, pero también llegó una queja a la Procuraduría General de la Nación. Entre tanto, el Gobierno Nacional señaló que acatará el fallo judicial. Información que originamos desde el occidente de Bogotá, César Melo, Noticentro 1. Y en noticias económicas de Noticentro 1, la economía colombiana registró un crecimiento de 1,65% en el mes de febrero. Por segundo mes consecutivo se ubica por debajo del 2%. El informe del DANE, que mide el índice de seguimiento de la economía colombiana, muestra que para el mes de febrero el crecimiento registró 1,65% en su serie original y del 1,55% en la variación ajustada. De esta manera, por segundo mes consecutivo, el indicador se ubica por debajo del 2%, cuando en enero presentó 1,4% y 1,8% en diciembre de 2025. En el segundo mes del año se mantiene una debilidad de la economía colombiana. Colombia necesita una economía que no solo se mueva, sino que vuelva a tener bases firmes para crecer de verdad. Y esas bases tienen nombre propio: más inversión, más productividad y más sectores jalonando al tiempo. Un crecimiento económico de mediano y largo plazo. La dirigente señala que los sectores primarios siguen en negativo y se requieren de medidas de reactivación y un crecimiento sostenible. Se vuelve sólida cuando deja de depender de impulsos parciales y empieza a crecer con cimientos de verdad, y eso todavía está pendiente. Se espera una mejora en próximos meses. El Ministerio de Comercio anunció una movilización de recursos por 1,2 billones de pesos a través de las zonas francas, esto para impulsar las exportaciones y las importaciones del país. El anuncio hecho por el Ministerio de Comercio busca fortalecer las inversiones en las zonas francas para impulsar las exportaciones del país. Se han destinado 1,2 billones de pesos con el fin de potenciar estas zonas con proyectos de conectividad, competitividad y acceso a las plataformas de comercio exterior. ¿Qué implica esto? Que no haya una ruptura en las dinámicas de producción y la salida de los productos, el transporte y la salida a puerto. Esto nos permite abaratar costos, facilitar la trazabilidad, generar dinámicas de seguimiento y mejoramiento del transporte y disminuir la intermediación de la logística, en tanto pueden resultar siendo puntos críticos para la promoción de las exportaciones. En la zona franca Tayrona, en Magdalena, ya se desarrolla un proyecto de infraestructura férrea y portuaria. Este es uno de los pasos para la reindustrialización del país. La Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles anunciaron un crecimiento de la venta de gasolina y ACPM durante el primer trimestre de este año. Durante el primer trimestre del año, las ventas de gasolina subieron 3,29% en el total nacional, mientras que en el ACPM registró un incremento del 2,35%. De acuerdo con Somos Uno, gremio que reúne a las estaciones de servicio en el país, la tendencia alcista se presenta después de 2 años con cifras negativas para este trimestre. En gasolina, en 2024, las ventas cayeron 6,56%, mientras en 2025 0,98%. Sin embargo, la reactivación y una mayor dinámica ha impulsado este sector en los 3 primeros meses del año. Se destaca el crecimiento del 30% en la gasolina extra. Nuevamente reportamos un incremento significativo en las ventas, superior al 30%, y esto es reflejo del precio por galón de la gasolina corriente con respecto al precio por galón en la extra,
teniendo en cuenta que este es un bien, digamos que es sustituto y que se prefiere, o los consumidores colombianos lo están prefiriendo cada vez más, teniendo en cuenta el alto precio de la gasolina corriente y, digamos, la calidad de este producto premium de la Extra. Antioquia, Bogotá y Valle fueron las regiones con mayor consumo. El DANE reportó el informe de calidad de vida al cierre del 2025, el cual muestra un deterioro en materia de salud y crecimiento en la deserción escolar en educación superior. Este lunes se presentó el informe de calidad de vida al cierre de 2025, el cual mide los niveles socioeconómicos de los hogares en el país. Lo primero que hay que decir es que se dio una medición sobre 53.3 millones de personas en un total de 18.9 millones de hogares. Se evaluó la situación en materia de salud, educación y vivienda principalmente, además de las tendencias de los jefes de hogar. El promedio de personas por hogar para el total nacional en Colombia alcanza en 2025 2,82 personas por hogar. Esto es una reducción desde 2,86 en 2024 y 2,90 en 2023. Uno de los sectores donde más mostró preocupación la población, de acuerdo con la encuesta, es la salud. En primer lugar, creció la afiliación al sistema, pero en el régimen contributivo se observa un estancamiento. Se suma una menor confianza por las EPS. 55% permanece no subsidiado, una cifra que ha permanecido inmóvil desde el 2024. Y quienes están afiliados de manera contributiva alcanzan 44,9% en 2025, muy similar al 44,8% que reportábamos hace un año. En educación, aumenta la deserción sobre todo en nivel superior y las personas que viven en arriendo superan el 40%. Lo positivo es un aumento al acceso de Internet. Carlos Mario Giraldo deja la presidencia del Grupo Éxito. El directivo, que estuvo por 18 años al frente, estará en el cargo hasta el 30 de junio de este año. Esta es la carta de Carlos Mario Giraldo, en la que anuncia su retiro del Grupo Éxito después de estar al frente cerca de 18 años en una de las empresas más importantes del país y en el mundo de las grandes superficies. El directivo estará hasta el próximo 30 de junio, de acuerdo con la notificación al Grupo Calleja, hoy propietario de Éxito. Hay que decir que Carlos Mario Giraldo estuvo al frente de varios procesos de transformación y fortalecimiento de la empresa, como la unificación gradual de las marcas Éxito y Carulla. En la misiva, Giraldo sostiene que permanece al frente del equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna que garantiza solidez, innovación, pero igualmente una cultura de servicio e integridad. Deja las bases para el fortalecimiento del negocio de los centros comerciales Viva, pasando por Puntos Colombia y con el negocio de crédito Contuya. Se destaca la gestión al frente de la marca Éxito con su formato WOM y Carulla con Fresh Market, y ahora los trabajos de materia digital y comercio electrónico. Se espera quién será el nuevo presidente del grupo empresarial.